He sido camionero durante años, el tiempo suficiente para escuchar todos los cuentos que hay sobre ver algo descabellado en la carretera. Todos los camioneros tienen una, y te cansas de oírlas todas muy rápido. Estás encorvado en una cafetería manchada de grasa, intentando tomarte un café con sabor a diésel antes de volver a la carretera. Pero en el banco de al lado, un veterano canoso te está llenando los oídos hablando de la vez que vio un ovni o recogió a un excursionista al que no pudo ver por el retrovisor. Es agotador. Las voces cambian, las caras se confunden, pero las historias siguen siendo las mismas. Solo que ahora es mi boca la que escupe una historia extravagante a quien quiere escucharla. Y eso no me gusta, porque no estoy hilando una historia loca con la esperanza de asustar a los camioneros recién llegados. Les estoy dando una fría y simple advertencia. Porque estas cosas están allá afuera y puede que vengan por ti. Era una de esas noches tan oscura que olvidarías que alguna vez hubo luz en el mundo. No había estrellas, solo nubes negras y ondulantes asfixiando el cielo. Mis faros eran una isla de luz en el negro infinito. Las líneas blancas de la carretera pasaban ondulando en un flujo hipnótico. Ya había conducido antes por este tramo de carretera y temía cada minuto. No había más que hierba a ambos lados que se extendía en mechones interminables. No había puntos de referencia ni nada interesante. Era el tipo de terreno sin rasgos característicos que hace saborear la soledad. Lo único digno de mención era que, allá afuera, todo lo eléctrico le ocurre algo espeluznante. Los viejos lo llaman dropout. Tu radio se apaga hasta convertirse en un crepitar adormecedor. Los faros se encogen en pequeñas bandas estrechas. He oído explicaciones que van desde algún mineral extraño en el suelo a una nave espacial alienígena que te quita el voltaje desde arriba. Pero lo único que importaba era que era real y que era molesto. Debido a la caída, apenas vi la camioneta. Mis faros eran tan tenues que apenas se reflejaba en el cristal. ¿Eres un parabrisas? Pisé el freno de escape y encendí las luces largas mientras el camión se detenía. La poca luz que había, vi la carrocería blanca de una camioneta desplomada en el arcén, con la puerta del conductor abierta. Me acerqué por detrás, con las ruedas levantando gravilla, y apagué el motor. Salté del vehículo y alcé el cuello en todas las direcciones. No había nadie. El camión estaba preparado para reparaciones en carreteras. Tenía un montacargas en la parte trasera y un maletero lateral de acero pulido repleto de herramientas, cadenas y cables. Había un dibujo de caricatura en la puerta. Tony's Roadside Repairs. O las reparaciones de Tony en el camino. Bonito, pero ¿dónde estaba Tony? Puse una mano en el capó. Estaba frío. Hacía horas que no corría. Inclinándome hacia la cabina, vi las llaves colgando del contacto, giradas una cuarta parte. La radio emitía un flujo constante de estática, silenciosa y serpenteante. Quizás fue a orinar por 3 horas. ¡Hola! Nada. Todo lo que podía ver a mi alrededor era hierba revoloteando en el viento, rodando hacia afuera en olas antes de dar paso a la oscuridad. Tengo trabajo que hacer, me dije mientras volví a subirme y salí a la carretera con las manos apretando el volante con fuerza. Esta carga no se iba a transportar sola. Mientras las líneas blancas empezaban a pasar y el sentimiento de culpa se me agolpaba en el estómago, recorrí una corta distancia antes de llegar al túnel. Era de la vieja escuela. Una boca irregular excavada en la montaña con dinamita. Dios sabe hace cuántas décadas. Se abría como un bostezo, y una vez dentro, el mundo se encogía. La única luz provenía de un puñado de lámparas de sodio zumbantes, enjauladas en alambre oxidado y sangrando en un naranja enfermizo por las paredes de piedra tallada. Quizá 3 de ellas aún funcionaban, el resto estaban muertas, dejando tramos enteros del túnel enterrados en una oscuridad espesa e impenetrable.
Me adentré en la oscuridad como si estuviera conduciendo un submarino, como si no hubiera un mundo allá afuera, solo el camión y yo. Entonces, en algún punto intermedio, algo atravesó la oscuridad. Dos luces ámbar parpadeaban suavemente. ¿Luces de emergencia? ¿Alguien averiado? Eso explicaba dónde había acabado Tony. Volví a probar las luces largas, pero parpadeaban antes de quedarse en un débil resplandor. Maldita sea. Me acerqué al túnel con el retrovisor casi rozando la roca y busqué la linterna. Al abrir la puerta, el aire húmedo me envolvió como una manta. Frío, pero impregnado de un olor diabólico. Ni a putrefacción ni a moho. Olía casi como el océano. Como era de esperar, mi linterna parpadeaba, dejándome con un rayo apagado y parpadeante para luchar contra la oscuridad. Lo lancé tan lejos como pude mientras intentaba distinguir el carro. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Mi voz rebotó por el túnel sin encontrar respuesta. Pero había algo arrastrando los pies. Una silueta oscura junto a las luces. El haz de luz de la linterna era demasiado débil para distinguir algún detalle, pero sí que había algo. Alguien. A medida que avanzaba, la silueta tomó forma. Un hombre agitaba el brazo hacia adelante y hacia atrás. Había algo extraño en el movimiento. Era lento, letárgico. Arriba, abajo. Como una marioneta. ¿Está todo bien por ahí? Cuando mi voz le llegó, empezó a arrastrar los pies como si algo le arrastrara hacia atrás. Se desplomó rígidamente en el asiento del conductor. Seguí adelante. Las luces de emergencia me hacían avanzar. Su parpadeo constante me ponía nervioso. Cuando la luz mortecina de la linterna se derramó por la carrocería plateada del coche, me di cuenta de que era raro. Conozco los carros. Me paso media vida mirando sus luces traseras, maldiciéndolos en voz baja. Puedo nombrar marcas y modelos solo por la forma. Pero este no era nada. Ni un Toyota, ni un Kia, ni un Chevy. Era solo un carro. El tipo de cosa que un niño dibujaría cobrando vida. Las luces de emergencia pulsaban intensamente, ondulando en un arrebato contra la oscuridad. Volví la vista hacia los faros. Agité la linterna y observé cómo el haz se entrecortaba. ¿Cómo es que a este tipo no le duelen los voltios? Ahora, estaba lo bastante cerca como para mirar realmente la carrocería. No era metálica. La luz de la lámpara salpicaba bajo su superficie, filtrándose en rojo, desvelando una retorcida red de fibras, venas que recorrían los paneles. Y toda la cosa se movía, ondulando suavemente dentro y fuera, batiendo. Se me congelaron los pies en el suelo. Pasé la linterna por encima de la ventanilla del conductor. El cuerpo en el asiento del conductor estaba pálido, blanco como el papel. Los ojos nublados salían de sus órbitas y la boca colgaba abierta. En el hombro, un parche blanco redondo estaba cosido al mono Tony's Roadside Repairs. De su boca abierta empezó a salir una luz ámbar apagada. Debería haber corrido. Llegué demasiado tarde. Algo largo brotó de la carrocería del coche, desgarrando y azotando el aire húmedo. Una inmensa presión me aplastó los tobillos, haciendo chocar hueso contra hueso. Me había atrapado. Arañé el asfalto mientras me arrastraba hacia atrás, perdiendo las uñas, pero intentando desesperadamente luchar contra el tirón. Pataleé, me agité, grité, torcí el cuerpo hasta que me arrancaron las botas de los pies. El tentáculo las arrojó a la oscuridad y se agitó furioso. No perdí ni un segundo. Salí corriendo a una velocidad que no sabía que tenía, con el cuerpo electrizado por el miedo. Abrí de golpe la puerta de mi camión y metí la marcha atrás. Pisé a fondo el acelerador y vi cómo los indicadores se ponían en rojo. El motor tembló hasta el punto de apagarse, queriendo morir ahí mismo, pero me obligué a seguir. Allá afuera, el coche venía por mí. No conducía, sino que caminaba, arrastrándose sobre una maraña de patas segmentadas que brotaban de su parte inferior. Los faros salían de la carrocería por unos tallos que emitían una furiosa luz amarilla. Ni siquiera pude ver cómo me perseguían.
Miré por los retrovisores. Apenas podía distinguir los flancos blancos de mi remolque, pero tenía que hacerlo. Giré y contragiré frenéticamente para mantenerlo a raya. Si volcaba en el túnel, estaba muerto. Pero entonces, mis espejos los vieron. Más luces, ámbar, intermitentes. Otra figura surgió de la oscuridad, agitando su brazo ebriamente. Esta vez lo vi de verdad. Era poco más que un esqueleto. El pelo largo y disecado se desprendía de un cráneo amarillento. De los huesos colgaban los jirones de una chaqueta y lo que parecían pantalones de campana. Vi que los huesos estaban unidos por una red de pequeños tentáculos cuyas puntas brillaban suavemente, parpadeando en ámbar. Desde el cuello, los tentáculos se trenzaban formando un apéndice grueso y reluciente que volvía a alimentar al coche. El pobre diablo era un señuelo. Este auto era viejo. Grandes faros redondos, paneles de madera, aletas traseras. Era de cuando los carros solían tener aristas. Mi remolque chocó contra su cadavérico señuelo mientras yo pasaba disparando, haciendo añicos el hueso en bocanadas de polvo. Un chillido, húmedo y furioso, resonó en el túnel. Tiró del señuelo roto hacia adentro y escupió un tentáculo enloquecido. Agarró mi retrovisor y lo arrancó de la cabina y lo arrojó al vacío, pero yo no tenía nada que hacer. Seguí dando marcha atrás. El camión me gritaba. Las luces de advertencia que nunca había visto estallaban en mi salpicadero en un costoso arco iris. El motor temblaba con tanta fuerza que pensé que saltaría del capo, pero seguía adelante, hasta que la roca del túnel se despegó y el negro cielo nocturno rodó sobre mi cabeza. Entonces me detuve. La boca del túnel bostezaba. Dentro de su sombra parpadeaban luces ámbar. 10, 12, 15. No estaba seguro. ¿Cuántas de esas cosas estaban ahí dentro? No sobra decir que me salté el túnel. Retrocedí hasta que tuve la barra más débil de señal y llamé a la policía. Luego, pasé el resto de la noche con los ojos pegados al parabrisas. Mi cabeza se hundió 1 o 2 veces, pero no me dejé dormir. La brillante mañana de acero me chamuscaba los ojos cuando el vehículo patrulla se detuvo junto a mí y el policía golpeó mi ventanilla con un café tibio en la mano. Sabían lo de Tony, el mecánico. La noche anterior habían denunciado su desaparición. Entraron, rastrearon el túnel con sus focos, pero no encontraron nada. Eso no me sorprendió. Se comportaron raro. Claro, trataron de parecer sorprendidos por mi historia, pero cada ceja levantada estaba bien practicada. Cada "tu mente te engaña en la oscuridad" y cada "¿seguro que no estabas bebiendo?" ensayados como una práctica siniestra. Saben lo que hay en ese túnel, tratando con casos como yo, como Tony. Eso es solo el martes por la mañana, así que lo único que puedo hacer para ayudar a alguien es advertirles. Si ves un auto averiado a un lado de la carretera con las luces de emergencia parpadeando en la oscuridad, puede que te apetezca parar, como si fueras el buen samaritano, siempre dispuesto a ayudar, a cambiar una rueda o a prestar tus cables de arranque. Pero estas criaturas evolucionaron para alimentarse de esa misma bondad. Y tienen hambre, mucha hambre. No te detengas. Acaban de escuchar. Ten cuidado con los autos averiados al lado de la carretera. Un archivo compartido por Snarglehuff. Solamente los Pokémones tienen evoluciones más bizarras que esto. Aunque podría tratarse de algún tipo de criatura interdimensional que se manifestó cuando la electricidad de un motor de carro pasa por ciertas líneas magnéticas cuando no hay luz. Eso o el narrador nos está tomando el pelo. No olviden dar like si les gusta este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas buenas noches.